Te agradezco muchísimo, Raquel, muy emocionados de estar aquí con ustedes en el foro Conecta Latam. Qué mejor con un panel tan rico en lo que vamos a comentar, en las personas que nos acompañan. Ya lo comentabas tú, nos acompaña Cristian Yafté de Alestra Mobile, Joaquín Molina de GSC Ingenium y Juan Guillermo Vélez de Virgin Mobile Latam, ¿no? Qué mejor panel para compartir con todos ustedes sobre, pues esto que bien mencionas, las necesidades y desafíos de la industria de los operadores móviles virtuales frente al nuevo consumidor y ambiente post-COVID. Vamos a llamarlo post-COVID. Perfecto, me agrada el tema, sabemos que aquí está con nosotros todavía, pero estamos aprendiendo a vivir con él. Entonces, a mí me gustaría empezar, pues obviamente diciendo que todos sabemos que la profunda crisis sanitaria que vivimos, derivado precisamente del COVID, se nos convirtió en una profunda crisis económica, al menos para muchos países de América Latina. Cada país con sus diferentes capacidades, con sus diferentes estrategias, lo fue sorteando. Para algunos fue más complicado que para otros. Caso puntual mexicano, pues sí, lo hemos sufrido, insisto, no solamente en los hospitales, también en la economía. Entonces, frente a este panorama que estamos viviendo, ¿qué tanto pudieron aprovechar los operadores móviles virtuales estas condiciones para atraer nuevos usuarios? ¿Nos quisieran comentar un poco, Cristian? No sé si nos puedas apoyar. Sí, claro, Rolando. Muy buen día a todos. Sin duda, esta pandemia y justamente con el tema del confinamiento, puedo tener a la mayor parte de los usuarios en casa, ¿no? Los usuarios, los operadores móviles virtuales que han crecido de manera exponencial en México, principalmente, digo, más de 40, 50 operadores y nuevas marcas, creo que tuvieron la oportunidad de poder llegar a estas audiencias a través de redes sociales y a través de diferentes mecanismos de comunicación para poder hacer llegar la oferta que tenían en el día y la oferta de valor que podían tener, que principalmente estaba enfocado en una relación de mayor número de datos para navegación por un menor costo, ¿no? Y haciéndolos totalmente competitivos, pero también sin duda en México es muy importante el tema de la marca y entonces creo que este confinamiento ayudó para poder tener a las audiencias de manera cautiva y poder llegar a un mayor número de usuarios para poder darse a conocer. Sí, totalmente de acuerdo. Mencionas algo muy importante. Marca es muy importante. Precio también lo es, pero no son las únicas variables. Hay otras. Joaquín, ¿tú cómo ves este escenario para los operadores móviles virtuales? Bueno, yo he visto muchos casos de operaciones móviles virtuales intentar competir en precio y el resultado no ser positivo. La competición en precio, particularmente con el host, que normalmente es quien te negocia los precios de costo mayorista de tráfico, suele ser una estrategia muy complicada. No es imposible, pero es muy complicada. El virtual gana las batallas con la experiencia de cliente, con la experiencia del abonado final, del suscriptor o del cliente final de servicio móvil. Y lo gana también en la agilidad operacional, la capacidad de llegar y hacer lo mismo para ese cliente con una estructura de costos más reducida que las operadoras host, las operadoras principales. Y ahí que el periodo de pandemia ha sido, yo diría que un buen motor, una circunstancia mala para todos, pero particularmente para los virtuales ha sido una oportunidad, porque muchas de las ofertas virtuales están basadas en modelos 100% digitales, que de hecho no se afectaron por el cierre de tiendas, por el cierre de comercios, por el cierre del mundo físico. Continuaron rodando incluso a mayor velocidad en el mundo digital. Ese fue una potencial ventaja. Obvio que la satisfacción o la experiencia del cliente en ese viaje del Customer Journey con una operadora móvil virtual también influye en el éxito. Totalmente de acuerdo. Mencionaste la palabra motor y me parece especialmente adecuada porque si algo vimos en esta crisis sanitaria es que al final el ingreso disponible que teníamos lo enviábamos a los medicamentos, a la comida
pero también a la conectividad, ¿no? Era muy importante estar conectados para informarnos qué estaba sucediendo, para informarnos dónde podíamos acudir a un hospital o qué días nos teníamos que vacunar, para poder trabajar, para poder estudiar. Decíamos, incluso si nos quedamos sin empleo, la forma de conseguir empleo hoy ya no es ir al periódico, no es ir a internet y buscar una vacante. Entonces la conectividad se volvió especialmente importante, motor, como bien lo mencionas. Entonces, Juan, a mí me gustaría conocer muchísimo desde la óptica del operador móvil virtual, qué mejor que tenerte a ti, que es el CEO de Virgin Mobile LATAM, que nos cuentes, pues, cómo fueron esta pandemia, cuáles fueron las oportunidades que ustedes pudieron capitalizar derivado de todo lo que ya han comentado aquí en el panel. Bueno, pues yo lamento decepcionarlos, pero a mí no me fue tan bien como a Cristian o a Joaquín. Todo lo contrario. Nuestra propuesta de valor es el cliente llega cuando quiere, se va cuando quiere también, está con nosotros porque quiere estar, no porque tiene una cláusula, un contrato o algo así. Entonces nuestro modelo prepago puro, pues en este modelo el cliente simplemente paga por lo que necesita. Entonces en medio de la pandemia teníamos un confinamiento, entonces estábamos tratando de vender un servicio móvil cuando no te podías mover. Entonces, no necesitabas un servicio móvil. Entonces, creo que los grandes ganadores de la pandemia fueron los operadores fijos, no los operadores móviles, ni siquiera los operadores móviles de red, ni los de red ni los virtuales. Ahora, si tenías un contrato de pospago, el operador te siguió cobrando a ti por tu servicio móvil, así no te pudieras mover de tu habitación siquiera. Esa no es nuestra filosofía de servicio y por lo tanto, pues como solamente pagas por lo que necesitas y cuando lo necesitas, nosotros tuvimos caídas en ventas de hasta el 84%. O sea, lo que nos sostuvo fue la posición, digamos, de caja que teníamos en ese momento, gracias a Dios. Lo que sí es un hecho es que se abrieron pues muchas otras puertas para el post-COVID. No digo para el COVID per se, porque en esa época nos fue terrible, pero en el post-COVID, entonces sí, la utilización de las herramientas digitales, la utilización del Internet ya como fundamental dentro de la vida de cualquier hogar es indiscutible. Creo que no va a volver a ser lo mismo el mundo pre-COVID del post-COVID en cuanto a digitalización. ¿Soy yo o Rolando está congelado? Sí, yo creo que se congeló. Ahí creo que estaba pasmada mi computadora. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya te escuchamos. Sí, ahora Perfecto, gracias. Sí, de acuerdo. Creo que aquí lo importante es que al final estamos viendo en muchos de los casos recuperaciones en B, que esto nos puede ofrecer pues una revancha bastante importante. Entonces, aprovechar lo que está sucediendo. Lo que vemos es que hoy el usuario es muchísimo más digital que previo a la pandemia, ¿no? No vamos al cine, pero vemos más películas que nunca en la historia y lo hacemos vía streaming. No vamos a conciertos, pero escuchamos más música que en la historia y lo hacemos vía streaming. No vamos a los centros comerciales, pero al menos, por ejemplo, el fin de semana que acá en México fue el Buen Fin, veíamos a los camiones repartidores vueltos locos entregando las mercancías que se habían comprado en línea. Consumimos conciertos o todo en línea, nos entretenemos, etcétera. Y al final, pues ya estamos recuperando parte importante de la movilidad, ¿no? Entonces, ese usuario que durante el confinamiento se dio cuenta de la relevancia que tiene el Internet y que hoy está saliendo, sí lo podemos capitalizar, ¿no, Juan? ¿Cuáles son, digamos que el reto ahora con esta vacunación y pues desconfinamiento que estamos viviendo? Pues mira, estoy totalmente de acuerdo. El mundo digital se aceleró gracias a la pandemia, más que gracias a cualquier programa de digitalización o de transformación digital de cualquier servicio o compañía. Eso es un hecho. Ahora,
eso específicamente para los virtuales significa la apertura de un nuevo campo de juego. Porque si bien, como lo mencionaba Cristian y Joaquín, muchas de las apuestas de los virtuales son digital only, digamos que era un digital genérico. Pero como tú lo has mencionado, ya dentro del digital vas a encontrar, como en cualquier circo, diferentes pistas. Y entonces vas a tener, ya tienes la adopción muchísimo más alta del video streaming, o la adopción de los eventos live, o el gaming, o la música, y pues siendo las operaciones virtuales las llamadas a hacer esas microsegmentaciones, pues creo que van a ser y deberían ser las primeras beneficiadas y las primeras en adoptar esas microsegmentaciones digitales que ya se están viendo, que no es solo vender un número X de gigas al mes para conectividad, sino qué es lo que vas a hacer con esa conectividad. Y cuáles son los diferentes, insisto, las diferentes pistas en las que puedes desarrollar ese espectáculo de conectividad. Creo que esa es una oportunidad de oro para el mundo de los virtuales. Claro, incluso pues tenemos, por ejemplo, operadores móviles virtuales que toda su operación es digital, ¿no? Desde que te entregan el SIM porque no tienen un establecimiento donde lo puedas adquirir, incluso las recargas, ¿no? Entonces, pues por ahí muchos de esos usuarios que llegaron al mundo digital gracias a la pandemia, pues puede ser que empiecen a adoptar estos modelos de negocios en mayor medida. ¿Tú lo ves como digamos que lo que sucedió y pues nuevo escenario como un área de oportunidad, Joaquín, o crees que los retos son incluso mayores que previo a la pandemia? De hecho, algunas de las capacidades tecnológicas que hoy existen nos refuerzan esos modelos digitales. Es muy normal hoy en el mundo de las fintechs, en el mundo financiero, o los bancos digitales, se han puesto de moda en todos los países. Esos procesos de onboarding, que se dice, de subida del cliente, de captura del cliente, adquisición del cliente, de forma 100% digital, los podemos replicar, los estamos replicando, de hecho, en el mundo móvil, donde tenemos capacidades como, por ejemplo, no tener que esperar 2 o 3 días a que le llegue la SIM de plástico al cliente. El cliente puede utilizar, ya existe una fracción de terminales que lo soportan, el eSIM, que te permite la inmediatez, la adquisición del servicio y el consumo de forma inmediata, el tardar minutos en conseguir ser cliente de una determinada operadora. Otros factores, por ejemplo, que pueden ser muy importantes son la validación de identidad online. En algunos países regulatoriamente existe la exigencia de validar el cliente. En los canales físicos eso lo haces con la presentación del documento de identidad. En los canales digitales hay que hacerlo, hay mecanismos de validación de la identidad. Otros casos, por ejemplo, que hemos visto también potenciarlo es la evolución del cliente prepago, que en muchos casos, tradicionalmente en muchos mercados, pagaba en metálico, y pagar en metálico significa pagar en puntos físicos en el mostrador de una tienda de conveniencia, que se tuvo que evolucionar ese propio cliente para los métodos de pago digital, porque desde casa no podía hacer el pago físico. ¿Okay? Entonces, en algunos mercados incluso las transferencias básicas, no fuera de tarjeta, sacando de tarjeta, sino o mecanismos de transferencia directamente de cuenta de ahorro, se han implementado para facilitar ese acceso al pago online. ¿Okay? Entonces, hay herramientas en el mercado para potenciar aún más el desarrollo de esos modelos 100% digitales que obviamente dan mayor agilidad, insisto, una mejor experiencia de cliente y últimamente repercute en la retención. El cliente se pasa más tiempo contigo, te deja una lucratividad mayor. Sí, claro, el modelo de negocio se vuelve mucho más sano, ¿no? Que cuando tenemos ahí clientes que no recargan, que solamente reciben por ahí algunas llamadas, que incluso pues dejan el servicio deshabilitado, ¿no? Porque al final pues tenemos que seguir, los costos continúan, aun cuando el usuario no tenga un ARPU elevado o no esté ni siquiera pues ingresando dinero a la línea, ¿no? Cristian, tú
cómo ves este escenario de reactivación? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad frente al operador tradicional o cuáles son las áreas de debilidad en las cuales pues tenemos que poner muchísimo foco para poder pues seguir compitiendo con estos grandes de la industria? Pues mira, Rolando, yo creo que sin duda es momento de capitalizar esta parte que mencionaba al inicio de el haber podido tener esta comunicación. Yo concuerdo totalmente con Juan en el que las ventas se cayeron de manera exponencial, no solamente para los virtuales, sino también para los operadores tradicionales, pero permitió justamente tener este acercamiento y esta comunicación. Yo creo que el gran reto en este momento va a ser cómo capitalizar, cómo poder segmentar de manera correcta a los clientes, cómo poder entregar estas experiencias y estos diferenciadores, enfocándose no solamente en datos para conectividad, sino también en experiencias para el usuario, en la adquisición, en el propio consumo y bueno, pues volver a los básicos, ¿no? Y volver a los básicos, la razón de ser, una de las razones de ser de los operadores móviles virtuales es enfocarse en ciertos mercados, digámoslo de nicho, para justamente poder potenciar ese mercado, poder generar una mayor fidelización con los clientes y tener clientes que principalmente, en ejemplo, en el mercado mexicano, que tenemos una participación muy grande del producto de prepago, pues generar mucha mayor fidelización para tener una base que recarga mes con mes, pero que esté contenta porque realmente le están hablando de acuerdo a las necesidades y no solamente hacerlo de manera general en darte precio y datos o minutos para conectividad o para voz, sino realmente hablarle a un mercado en específico donde puedas hacer un engagement muy fuerte con el cliente, que es lo que poníamos de un ejemplo de un operador de retail que tiene su operador móvil virtual, que lo ha hecho muy bien, primero porque tiene una capilaridad importante, pero principalmente está buscando cómo poder hacer ese engagement con el cliente y entonces sí generar un valor agregado para sus consumidores. Sí, claro, creo que este tema que mencionas de la venta cruzada se ha vuelto pues, muy importante, ¿no? Un motor que ha revolucionado a los operadores móviles virtuales. En México tenemos, bueno, cualquier cantidad de operadores móviles virtuales que están creciendo mucho, que son de los más exitosos porque están anclados a algún otro servicio, ¿no? Y el usuario percibe esas promociones, esos descuentos, esos beneficios que además pues te generan fidelidad en otra línea de negocios. Juan, ¿tú cómo ves, derivado de lo que ha sucedido, todo lo que ya hemos comentado, crees que esta industria va a tener nuevos jugadores, que muchas empresas van a decir, vámonos a los operadores móviles virtuales, ya sea para ofrecer solamente el servicio de telefonía móvil y competir un nicho en específico con algún modelo de negocios que a lo mejor sea el de los videojuegos o el de el streaming, etcétera, o que muchos derivados de lo que ha sucedido en la pandemia, que ya tenían en las mesas de trabajo los modelos de negocios, van a decir, mejor esperemos a ver cómo evoluciona la industria, porque a lo mejor no es el momento adecuado para implementar un operador móvil virtual. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves desde tu óptica? Yo creo que se van a presentar los dos casos. O sea, los más conservadores van a esperar un poco a que de verdad pase la pandemia, si es que en algún momento eso va a ocurrir. Para ver cómo le va al resto, porque por ejemplo mencionabas el caso de México. México particularmente tiene un número altísimo de operadores móviles virtuales, pero en realidad solo los que están asociados a otros servicios o a otra gran marca o a otro gran establecimiento pues están haciendo algo en el mercado. La participación de mercado de los operadores móviles en México es todavía, por decir algo, paupérrima. Entonces creo que hay muchas oportunidades y se generaron muchísimas más oportunidades a partir de la pandemia. Creo que las nuevas tecnologías van a traer todavía más oportunidades cuando estemos hablando de 5G y de los slicings de la red y de todo lo demás. Va a haber todavía más opciones. Y eso va a animar a un mayor número de jugadores que no son necesariamente jugadores del mundo telco, a entrar en este nuevo modo de relación. O sea, porque lo que nadie puede ignorar es el tiempo que pasa la gente en las pantallas de sus móviles. Y esa conexión, pues no se la van a dejar exclusiva a los operadores de telco. Entonces creo que sí va a haber muchos más jugadores.
creo también que va a haber muchos más muertos. O sea, hay muchos jugadores que van a tener que salir del mercado porque finalmente su idea no fue la correcta, o su aproximación al mercado no fue la que debía tener. Entonces yo creo que asimilo esto un poco al boom de las .com en su momento. Hay una gran explosión de players, luego hay una gran mortandad de players y habrá unos cuantos modelos de negocio que definitivamente van a pegar y se van a sostener y van a crecer. Lo que sí es cierto es que nunca como antes había habido más oportunidades para que el modelo de operaciones virtuales se estuviera desarrollando. Y no me refiero solamente al modelo del MVNO tradicional, porque todo el mundo está ahora virtualizando las redes, los operadores están vendiendo su infraestructura de torres, que es una forma de virtualización. Hemos visto ya un gran operador tomando la delantera o tomando la iniciativa en entregar su espectro y hacer escala con uno todavía más grande. Yo creo que todo ese modelo de virtualización se va a seguir desarrollando en los siguientes años, muy fuertemente. Sí, coincido completamente contigo. Dijiste algo muy interesante, 5G. Pareciera que lleva 5G con nosotros una eternidad porque lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones, en infinidad de documentos, en infinidad de foros, pero creo que esto nos deja ver la importancia que tiene 5G, ¿no? En el momento en el que lo tengamos implementado en América Latina, pues obviamente no es solamente 5G, es la llegada también del Internet de las cosas, ¿no? Hoy ya tenemos algunos gadgets en casa conectados, pero pues son conectados a la red Wi-Fi, ¿no? El día que 5G llegue, porque pues en teoría nos va a ofrecer una velocidad de red mucho más rápida, nos va a ofrecer menor latencia, nos va a ofrecer una conectividad más estable y eso nos va a permitir dar paso pues a otro tipo de gadgets, ¿no? Otro tipo de equipos conectados. ¿Ustedes cómo ven aquí las áreas de oportunidad? Joaquín, ¿cómo ves aquí las áreas de oportunidad para nuevos modelos de negocio? Por ejemplo, hoy vemos muchas empresas automotrices que ya tienen autos que se conectan, a lo mejor no se manejan solos, ¿no? Pero ya te dicen el auto en dónde lo estacionaste, ya te dicen, o puedes emitir una alerta de movimiento, puedes emitir una alerta de velocidad, y eso pues obviamente está consumiendo internet, pero no vemos modelos de negocios en específico para este tipo de empresas. ¿Tú crees que hay un área de oportunidad aquí o van a terminar estas empresas haciendo los acuerdos con los operadores tradicionales que ya están en el mercado? Hay un área de oportunidad y ya está empezando a aparecer, comenzando a aparecer. No es necesario, se habla mucho de cuando llegue 5G, cuando llegue 5G. No es necesario esperar a que llegue 5G. La mayor parte de esos nuevos modelos de negocio son viables hoy en 4G, en LTE, y que tienen una huella de cobertura en nuestros países ya suficientemente buena para hacer muchas de esas aplicaciones que tradicionalmente se han apoyado en los servicios M2M de las operadoras tradicionales. Y hoy día cada vez más están apareciendo operadoras móviles virtuales de M2M IoT. Hemos asociado siempre la operadora móvil virtual a una persona que consume servicios, en muchos casos mayoritariamente prepago, o comienza a haber oportunidades de operadores móviles virtuales específicamente concentrados en servicios de conectividad. Conectividad para autos, conectividad de rastreamiento de móviles, prácticamente para flotas, para control de flotas, aplicaciones para gestión de ciudades, las famosas Smart Cities. También se pueden montar servicios específicos de gestión urbana en modalidad virtual. Al final, lo que hace el virtual es comprar la conectividad y vender el servicio de valor agregado a alguien, en este caso, por ejemplo, una prefectura o una municipalidad. Entonces, modelos de operación móvil virtual específicamente enfocados a IoT
es una nueva área de oportunidad. Cada vez más vamos a ver casos como estos, incluso rozando lo que se denominan redes privadas móviles, en las cuales se despliega espectro o privado o para dar un servicio específico típicamente en una determinada área geográfica. Entonces, todos estos modelos se pueden implementar como virtual y hay una oportunidad latente y ya apareciendo. Yo ya conozco casos en la región. Claro, sí, totalmente. Creo que muy importante esta revolución que nos va a llegar en poco y que ya estamos viendo en algunas otras partes del mundo. Cristian, ¿tú coincides o crees que el operador tradicional al final va a ser quien termine captando toda este auge, estos nuevos dispositivos, todo lo que tengamos que conectar gracias al Internet de las cosas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que hay una gran oportunidad para los operadores móviles virtuales. Digamos que casi empezamos de cero, pero sin duda la especialización y la innovación van a jugar un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental en que un operador se pueda especializar innovando tecnológicamente, no solamente con el tema de la conectividad, sino con muchas otras herramientas para poder digitalizar ciertos procesos o incluso, entonces voy a hablar un ejemplo, porque yo estuve recientemente hospitalizado, entonces realmente creo que hay oportunidades, por ejemplo, en el segmento de educación, en el segmento de salud, ¿no? Principalmente para poder conectar todos los elementos que se requieren en el sector de salud y sin duda el que alguien se especialice, el que un operador móvil esté especializado, llámese virtual o llámese un operador tradicional, creo que va a marcar un antes y un después porque realmente se va a poder apoderar valga la expresión, de ese segmento de mercado. Sí, claro. Juan, respecto a 5G, IoT, ¿cuál es digamos que la óptica con la que lo está viendo para el muy corto plazo Virgin Mobile? ¿Qué ustedes ven? ¿Qué nuevos modelos de negocios pudieran habilitar para los usuarios que deseen empezar a conectar sus pulseras, sus relojes, sus autos? ¿Hay un área de oportunidad aquí para todos o cuál es tu perspectiva? Yo creo que hay un área de oportunidad muy amplia, pero que será mejor explotada por los especialistas. En general, los operadores tradicionales son generalistas y es en la especialización en donde encuentras en realidad el potencial. Ahora, estoy de acuerdo con Joaquín en que hay algunos de estos modelos de negocio que ya están disponibles sin la llegada del 5G, que lo que va a ocurrir con el 5G es que los va, digamos, a potencializar mucho más. Pero las soluciones están hoy allí, ¿ya? Y sobre todo las necesidades están. El tema de salud que mencionaba Cristian, bueno, la pandemia fue un llamado de alerta sobre la salud a nivel global. Y ahora con absoluta seguridad todos estamos viendo nuestra salud y la de los nuestros de una manera diferente a lo que la veíamos antes. Entonces, es una inquietud, una preocupación adicional y aquí está la tecnología para ayudarnos en eso. Entonces, creo que, insisto, el campo de oportunidades se abrió todavía muchísimo más y en ese campo va a haber juego para muchos especialistas. Sí, claro. Y hablando pues sobre estas nuevas áreas de oportunidad, obviamente ya lo mencionamos, 5G, IoT es una de ellas, pero por ejemplo, algo que vimos muchísimo en la industria más bien fija es que el triple play fue una revolución, ¿no? Incluso en muchos lugares la televisión satelital, que había tenido un importante crecimiento por pues, todo lo que representaba no tener que desplegar infraestructura física para poder llevar televisión a zonas bastante alejadas, hoy están empezando a perder una gran cantidad de clientes porque los clientes lo que están buscando más bien es Internet. Entonces, por ahí se da un empaquetamiento muy interesante. En el caso de móvil,
¿cuáles creen que ustedes que pudieran ser unos nuevos servicios que pudieran ayudar a complementar los modelos de negocios de los operadores móviles virtuales? No sé, a lo mejor por ahí empaquetamientos con plataformas SBOT, o por ahí algo, anclarnos al gaming, anclarnos a alguna otra cosa que no sea necesariamente lo que vemos en México que está pasando, que es la gran tienda, el gran retail, el gran operador que está sumando a la telefonía móvil como uno más de sus valores agregados, sino más bien empresas que están haciendo para ofrecer servicios de telefonía móvil, ¿qué más pudieran ofrecer al usuario? Pues para mejorar este servicio, ¿no? Para ofrecerle todavía más y que sean motor de que los usuarios vengan a los operadores móviles virtuales y salgan de los operadores tradicionales. No sé si, Cristian, me pudieras ayudar. Yo creo que la pregunta es para los tres, pero si quieres empezamos contigo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los nuevos servicios que pudieran estar implementando los operadores móviles virtuales? Pues mira, en este caso, y voy a hablar en específico de la compañía a la que represento, de Alestra. Alestra no se está enfocando solamente en el mercado residencial, ¿no? Donde bien lo mencionabas, el triple play, ¿no? La conectividad y demás. Yo creo que, y sin duda, la especialización puede marcar una diferencia muy grande. En este caso, Alestra es líder en México en todos los servicios de IT y de telco, y entonces estamos totalmente enfocados en el segmento empresarial, especializados donde somos expertos, y entonces llevamos todas estas experiencias del mundo fijo a ahora llevarlas al mundo móvil, justamente en este proceso de digitalización, ¿no? Ahora con la época post-COVID, donde ahora vivimos modelos híbridos y que van a ser totalmente diferentes previo a marzo de 2020. Entonces, justamente estamos adecuando todas estas herramientas del fijo a móvil y todavía poniéndole un punto adicional, que es el tema de la seguridad, ¿no? También, sin duda, hubo un proceso aceleradísimo de la digitalización, pero también, lamentablemente, los ciberataques se multiplicaron por 3. Entonces, dentro de todo este abanico de la especialización, pues bueno, estamos tratando de cubrir evidentemente el tema de la conectividad con alta disponibilidad de la red, ¿no? En este sentido, y adicionalmente agregarle cosas que no existen hoy en el operador tradicional, que como mencionaba Juan, pues son totalmente generalistas, ¿no? Entonces aquí es algo muy específico, con nichos de mercado que ya son cautivos, en este caso para Alestra, con más de 18,000 clientes en el segmento empresarial, y entonces, pues bueno, donde somos expertos, ahí es donde vamos a atacar, porque conocemos el potencial y los requerimientos de cada uno de los clientes. Y sin duda, para el resto de los operadores móviles virtuales, seguramente será el trabajo de poder escoger de manera adecuada cuáles son los canales, cuál es la segmentación de clientes y cuál es realmente el mercado meta, especializarse e innovar sobre esos mercados. Sí, claro. Joaquín, tu opinión al respecto. Sí, yo he visto modelos que están intentando agregar servicios más allá del servicio básico de la conectividad. La conectividad es el comienzo de todo, pero sobre ello hay diversas ofertas en el mercado, diversas ideas que están buscando juntar dos perspectivas. Una, la de agregar la venta cruzada de otros servicios y apalancar las herramientas y plataformas digitales que ya existen. ¿Okay? La digitalización más abierta, más amplia. Un poco buscando el concepto de superapp, que se ha hablado mucho en el mercado, bajo una única aplicación digital de gestión del cliente, ofrecer múltiples servicios más allá de la conectividad. Y esos múltiples servicios pueden ser servicios financieros, o de hecho es una realidad que varios de los bancos digitales que están liderando ese segmento de fintechs están mirando muy de cerca el mundo móvil para agregar conectividad por debajo del servicio. O también ofertas que mezclan el contenido con la conectividad, intentando brindar una experiencia única para ese cliente final, llevando un contenido sea específico o de una forma preferencial para el cliente. Otros tipos de servicios asociados al e-commerce, juntos con la conectividad. En algunos mercados creo que ya ha habido alguna de las compañías de transporte
que también lanzó Marca Móvil. Entonces, es un poco juntar otros servicios que tienen un sustrato común. Un sustrato es que todos necesitan conectividad por debajo, que al final la conectividad es un commodity en mucho sentido, pero es juntar el valor agregado que tienes por encima de ese commodity sobre el sustrato de una digitalización amplia, en la cual en una única app, una super app, puedes ofrecer múltiples verticales de servicio al cliente final, que al final es tu cliente, lo tienes, lo conoces y sabes la información de consumo de él. Entonces, juntar esa perspectiva es un motor de innovación en nuestro segmento. Y para las operadoras tradicionales es más complejo. Es más complejo por el gran tamaño que tienen y la inercia que tienen de llegar a ese tipo de paquetes. No es imposible, pero es más complejo. Claro, y creo que también es importante resaltar que estamos en un momento en el que muchas de las personas que comienzan una vida económicamente activa y por lo tanto ya son tomadores de decisiones de lo que buscan, de lo que necesitan, del servicio que quieren contratar, son usuarios que tienen habilidades digitales muy importantes, ¿no? Porque nacieron prácticamente, o bueno, no nacieron, pero cuando crecieron desde la primaria y secundaria ya estaban en el mundo de Internet y hoy lo entienden perfecto y como tú mencionas, pues hay áreas de oportunidad ahí bastante interesantes para llevar a todos estos usuarios que ya no le tienen miedo al comercio electrónico, no le tienen miedo a las fintech, no le tienen miedo a nada que tenga que ver con el mundo digital. Juan, ¿tú nos quieres compartir tu opinión, por favor? Sí, Rolando, yo creo que lo que viene es el cambio y la evolución de simplemente tener datos a qué haces con los datos. Hasta ahora todo el mundo se ha concentrado precisamente en ofrecer esa conectividad y en que la gente tenga un número determinado de gigas al mes y cosas de este estilo, pero ya con esos usuarios digitales, ya digitales nativos, y ahora con unos usuarios más digitales que antes de la pandemia, cobra mayor relevancia es para qué quiero los datos, cuál es el problema que me están resolviendo, qué es lo que voy a hacer con mis datos, porque es diferente el cliente que necesita sus datos para educación, al que lo necesita para el comercio, al que lo necesita para el gaming o al que lo necesita para teletrabajar, por ejemplo. Entonces es allí donde creo se van a venir todos los desarrollos en el mundo, digamos, móvil puro, porque ya luego que tenemos un servicio móvil y tenemos la conectividad y demás, siempre podrás juntar ese servicio móvil con cualquier otra cosa, como están haciendo los bancos o como están haciendo los supermercados o las aerolíneas o los sistemas de transporte o cualquier otra cosa. Siempre lo podrás juntar con algo más. Pero para el servicio móvil per se, viene esa aplicación. Y yo ahí tomo las palabras me gusta mucho salir a la calle para interactuar con los clientes. Y creo una vez un cliente en la parte norte de Colombia me decía algo que creo que me resume por mí todo esto. Esta persona que no era, digamos, el típico geek, ni mucho menos, decía, no, yo no necesito datos, yo lo que necesito es WhatsApp. Es el resumen de lo que estoy diciendo. No es el dato, es para qué necesito el dato y cuál es el problema que me resuelve. Sí, claro, bastante interesante. Creo que por eso es tan relevante de pronto cuando vemos las ofertas, ¿no? De los operadores que se enfocan en uno u otro servicio en específico, ¿no? Porque los usuarios, pues sí, decía yo hace rato, cada vez son más los tomadores de decisión que son chavos que ya crecieron con Internet, pero al final también, digamos, creo que algo muy interesante de Internet es precisamente la democratización, ¿no? Es acceso para todos, porque todos lo estamos utilizando cada vez en mayor medida. Me gustaría, antes de entrar a la siguiente pues, pregunta para conocer sus opiniones, recordarle al foro que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a los excelentes panelistas que hoy nos acompañan, la pueden escribir en el chat y con mucho gusto pues vamos a hacerlo para que ustedes puedan conocer pues la impresión de ellos. Algo interesante que a mí me parece es
Desafortunadamente en América Latina creo que es algo muy, muy común que suceda en la mayoría de los países. Estamos acostumbrados a que la experiencia del usuario no suele ser tan buena. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio usuario no levanta la mano, no se queja, no pide que le den el servicio de calidad por el cual está pagando. Entonces, me parece que cuando llegan los operadores móviles virtuales, pues por ahí también hay un área de oportunidad de explorar, ¿no? Muchos usuarios que se sienten abandonados, defraudados con sus operadores tradicionales, que están con ellos porque no hay otra alternativa, pero que hoy se presentan muchísimas alternativas. ¿Ustedes creen que si no es por la vía de precios, si no es por la vía de marca, porque sabemos que es difícil competir de esa forma, la experiencia del usuario pueda ser un motor para atraer a los usuarios propiamente, a los modelos de negocios de los operadores móviles virtuales? ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Pues mira, sin duda sí la experiencia del usuario marca una gran diferencia, pero dentro de esta experiencia del usuario debe de haber, digamos, un amplio conocimiento de cuáles son las necesidades de este cliente y no tener en general, como lo hace un operador tradicional con muchos millones de usuarios, al que a todos los trata igual, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad para los operadores móviles virtuales sin duda es la experiencia, pero la experiencia también basada en el conocimiento de este cliente, ¿no? De repente, como lo mencionaba Juan, a lo mejor un cliente donde solamente necesita WhatsApp, si hay algún operador móvil virtual especializado en este tipo de segmento de clientes, creo que la experiencia e incluso el conocimiento de las necesidades que tiene este cliente, sin duda, marcará un diferenciador muy importante, ¿no? Más allá del precio, más allá de muchos otros factores, creo que esta empatía que puedes generar con un cliente, segmentándolo de una manera correcta y brindándole esa experiencia acorde a lo que necesita, porque no todos los clientes, hoy hablábamos de nuevos usuarios que ya son digitales, pero ya nativos, ¿no? No puedes hablarle lo mismo a este cliente que a una persona que solamente utiliza voz o que solamente utiliza el WhatsApp o que de repente está haciendo sus pininos en el tema de Facebook, ¿no? Yo creo que esta especialización, sin duda, va a estar por encima de, que además tiene que llevar una buena experiencia, va a estar, o está por encima del tema del precio. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que mencionas algo muy importante. De pronto, insisto, caemos en la tentación de 5G, IoT, pero se nos olvida que todavía hay usuarios que utilizan feature phones, ¿no? Y ellos también son usuarios muy valiosos y usuarios que demandan un muy buen servicio. Joaquín, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que comenzamos la conversación hoy, el panel, hablando de experiencia del cliente. Es fundamental. La forma de atraer y retener clientes en las operaciones móviles virtuales comienza desde la propia experiencia de adquisición y luego obviamente en el día a día, en la atención que se le da a ese cliente. Creo que en muchos de nuestros mercados es muy natural que uno de esos jóvenes, como tú comentabas, que por primera vez toman decisión, a lo mejor por decisión de sus familiares, han pasado ya por 2 o 3 operadoras locales en el país. Ya las han experimentado todas. Y cuando han experimentado todas y ninguna de ellas les ha resultado satisfactorias y se plantean adoptar una nueva operadora, ahora decisión propia, en muchos casos son disruptivos. En muchos casos están abrazando la recomendación que les llega de otro amigo a través de redes sociales, a través de canales muy poco convencionales para la industria tradicional, y van a entrar de una forma nueva a un servicio. La entrada ya la has conseguido como operador móvil virtual. El desafío es retener a ese cliente, que tenga un time value superior al que tiene la industria, porque te va a costar más o menos lo mismo traerlo, pero para rentabilizarlo con los márgenes estrechos que tiene una virtual, es absolutamente necesario que lo retengas, que en lugar de que esté contigo 8 o 9 meses y vuelva a quedarse insatisfecho y se vaya a otra marca, a la siguiente que le aparezca, se quede contigo, que esté satisfecho. Y ahí Cristian comentó algo muy importante, es la personalización de la atención. Nadie le gusta sentirse uno más, un número y ser tratado como todos los demás. Esa cercanía, esa personalidad en la atención al cliente es fundamental. Y muchas de las operadoras tradicionales obviamente tienen un gran obstáculo en la atención al cliente.
Entonces, ahí es donde las virtuales invierten y con éxito normalmente tienen un retorno. Claro, muchas gracias, Joaquín. Tenemos un par de preguntas de la audiencia, las leo muy rápido, si alguien de ustedes la puede contestar, se lo vamos a agradecer muchísimo. Nos dice Félix González, buen día, con respecto a alianzas estratégicas como por ejemplo medidores inteligentes que utilizan chips mineras desde el punto de vista de B2B, ¿qué se espera con esos nuevos giros de negocios en la América Latina? Y también desde el punto fijo móvil. Alguien que quisiera contestarle a Félix, por favor. Si quieres, yo puedo hacer un comentario al respecto, y es que algunas de esas aplicaciones, particularmente lo que comentaba de minería, tienen un gran desafío. Es que las explotaciones están en locales remotos donde no existe cobertura de la red comercial. Entonces, para llevar conectividad a ese tipo de explotaciones económicas, no necesariamente mineras, pueden ser de otro tipo, pueden ser centrales eólicas en la mitad del desierto de no sé dónde. Para llevar conectividad a ese tipo de explotaciones es necesario y la implementación de modelos de red privada móvil, donde, como yo considero, una red privada es básicamente un modelo de operación móvil virtual extendido, porque lo que tienes que desplegar también es la radio. Obviamente, y tener acceso jurídicamente correcto al espectro correspondiente para poder radiar en una determinada región. Pero esos modelos son B2B, y ya anteriormente estábamos comentando que es una gran área de oportunidad de desarrollo del mundo virtual, de llevar servicios específicos para las diferentes verticales de explotación económica, y en muchos casos en áreas donde la red comercial pública no tiene cobertura o no la tiene todavía y hay que extenderla. Muchas gracias, Joaquín. Y la siguiente pregunta es de Tomás Solache. Nos dice, buenos días, ¿cuál es su perspectiva del servicio de Internet fijo inalámbrico brindado a través de redes móviles, el HBB? Juan, ¿nos pudieras comentar al respecto? Y después Cristian, para cerrar el panel, por favor. Yo creo que es una muy buena oportunidad para los operadores virtuales, sobre todo en la medida en que ha avanzado muchísimo más la tecnología fija inalámbrica. El nivel de consumo y el margen que puedas tener con el operador de red siempre va a ser una limitante, pero creo que es un paso no solo lógico, sino incluso necesario para el operador móvil virtual. A día de hoy, pues nosotros servimos al cliente móvil, lo cuidamos, lo tenemos con nosotros todo el tiempo hasta que llegue a su casa. Allí lo perdemos y lo entregamos al operador fijo que lo esté sirviendo. Y digamos que del lado del cliente también es importante, porque muchos clientes dicen, ok, yo tengo una súper experiencia de cliente mientras estoy con ustedes como operador móvil. Luego llego a la casa y tengo que soportar al operador fijo. Entonces no solo es una oportunidad de mercado, sino también una necesidad. Y creo que es un paso apenas lógico dentro del futuro de las operaciones virtuales. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo relevante que es la experiencia del usuario. Cristian, ¿nos puedes ayudar con esta misma pregunta, por favor? Sí, claro, Orlando. Pues mira, yo creo que hay una gran oportunidad, pero nuevamente creo que la experiencia del cliente juega un rol fundamental, ¿no? Además del tema de los precios, ¿no? Que es importante también el poder ser competitivos en este proceso con el operador tradicional, pero sin duda ha pasado, ¿no? Hay muchos operadores móviles virtuales que hoy en día tienen este servicio de Internet fijo bastante competitivo, con precios muy atractivos en lugares donde no hay infraestructura por parte de los operadores físicos, pero, tradicionales, pero lamentablemente llega la captación y se olvida un poco el tema de la atención al cliente, de dar continuidad, ¿no? a este proceso y ver cómo poder hacer sinergia con los propios dispositivos móviles para poder captar un mayor número de usuarios. Pero creo que esa es la gran, en un resumen, yo creo que uno de los grandes retos es poder tener una experiencia de cliente enfocado dependiendo del tipo de servicio y el tipo de cliente, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo.
pues les agradezco muchísimo a los tres, Cristian, Joaquín, Juan. Creo que un panel bastante enriquecedor. Creo que la audiencia, estoy seguro que se lleva cosas muy, muy relevantes de ustedes, muy importantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Raquel, te cedo la palabra.